Comenzamos un nuevo programa de Punto de Encuentro con la Biblia. Gracias por acompañarnos. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y conmigo se encuentra Josías Félix. ¿Qué tal, Josías? Muy bien, la verdad estoy muy alegre de poder estar aquí y sobre todo de abrir la palabra de Dios y sobre todo pues con ganas de poder transmitir todo lo que ella dice a nuestros amigos. También me acompaña Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Realmente estamos disfrutando, profundizando el estudio sobre la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis. En esta ocasión nos adentraremos en el 7º tema, cuyo título es Las 7 trompetas. Pero bueno, como siempre, antes de comenzar, quiero recordaros que tenemos a vuestra disposición cursos muy interesantes, cursos de educación, de familia, cursos bíblicos, de cocina y muchos más, totalmente gratuitos. Podéis encontrarlos en quecurso.com. Además, podéis descargaros la app del programa en vuestros teléfonos móviles. Ahora sí, vamos a comenzar ya. 7º tema, las 7 trompetas. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10:7. En la escena que se describe en el 5º sello, vimos que el clamor del pueblo oprimido de Dios refleja el clamor de los fieles de todas las edades. A estos fieles se los describe como almas que están debajo del altar que clamaban a Dios pidiendo justicia y vindicación. Y decían, ¿hasta cuándo, Señor? La voz celestial los instó a esperar, porque se acercaba el día en que Dios juzgaría a los que les hacían daño. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 15 al 17, indica que Jesús regresará a esta tierra y traerá juicio sobre quienes actuaron con maldad contra los fieles seguidores de Jesús. La escena del 5º sello representa la experiencia del pueblo afligido de Dios a lo largo de la historia, desde los días de Abel hasta el momento en que Dios finalmente juzgará y vengará la sangre de sus siervos. La visión de las 7 trompetas muestra que a lo largo de la historia Dios ya ha intervenido en favor de su pueblo oprimido y ha juzgado a quienes le perjudicaron. El propósito de las 7 trompetas es asegurarle al pueblo de Dios que el cielo no es indiferente a sus sufrimientos. En Apocalipsis, pero ahora en Apocalipsis capítulo 8, comenzamos a ver ciertas imágenes. La imagen de 7 ángeles que están de pie ante Dios, preparados para tocar las trompetas. Pero justo antes de que suenen las trompetas, se inserta otra escena, cuyo propósito es explicar un poco el significado, ¿verdad?, de esas trompetas, el significado teológico. ¿Qué escena es esa? Me gustaría que le hablase, que le comentases a los amigos que siguen el programa y un poco que le explicaseis también el significado teológico de esas trompetas. Pues vamos a abrir nuestras Biblias y leemos en el libro de Apocalipsis el capítulo 8. El versículo 2 dice, y vi a los 7 ángeles que estaban ante Dios y les dieron 7 trompetas. Otro ángel con un incienso de oro vino y se paró junto al altar. Y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ante el trono. Y el humo del incienso junto a las oraciones de los santos subió a la mano del ángel a la presencia de Dios. El ángel tomó el incienso, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y el siguiente versículo dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas.
nos imaginemos la escena delante del trono, los ángeles preparados, y un ángel llega y recibe incienso, lo recoge y lo tira delante del trono, ¿no? ¿Qué puede ser en todo este cuadro? ¿Qué podemos entender a través de las oraciones, a través del incienso? Realmente el incienso representa las oraciones de todos los que, así como bien decías antes, eran los que clamaban ante Dios por todo lo que tuvo que pasar en nombre de Dios, ¿no? En nombre de Jesús. Y vemos que el cielo no queda indiferente a todo este proceso. Realmente las trompetas, si miramos a lo largo de toda la historia humana, las trompetas tenían un significado importante en el templo y en todo lugar donde se tocaba, porque era el llamado de la presencia de Dios junto al proceso que estaba en curso, en el templo o en donde sea, en batallas. Estas trompetas acompañaban siempre al pueblo de Dios. Y vemos que el Señor también implica las trompetas en este último episodio de la tierra, porque es un momento solemne, es un momento de justicia, es un momento que el Señor le da el verdadero valor, porque toda esta gente que se perdió la vida tratando de llevar el Evangelio y siguiendo fieles, tendrán su recompensa y los tratan como en la misma corte real del cielo. Se utiliza la imagen de las trompetas también para simbolizar esa advertencia que hace el Señor, no como una advertencia que teníamos que tenerle miedo, sino como una advertencia positiva hacia los seres humanos donde está llamando nuestra atención a lo largo de la historia para volvernos hacia Él. Entonces vemos las 7 trompetas que pues, nuestros amigos pueden profundizar, pueden acercarse a una iglesia o preguntarle a algún pastor que tenga algún conocimiento sobre profecía para preguntarle y profundizar sobre el tema. Seguro que va a ser un estudio que va a disfrutar mucho y sobre todo que va a ser muy bien para su espiritualidad y para su preparación de ese gran día en el que Jesús venga por otra vez para poder hablar a nuestros vecinos. Y este tema tendríamos que profundizarlo. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice con todas esas 7 trompetas, simplemente te estoy llamando al mundo, estoy en medio de vosotros y quiero recuperarlos, quiero estar con vosotros y quiero que vosotros regresen hacia mí, que se reconcilien conmigo. Ese es el propósito de las trompetas, ¿no? Decir, hey, venir a mí, estoy tratando de tocar tu puerta, quiero que cenes conmigo. Retomando uno de los textos que Claudia leyó anteriormente, Apocalipsis 8, versículo 5, vemos que el ángel toma el incensario, lo llena de fuego del altar y lo arroja en tierra, ¿verdad? ¿Qué puede significar esto? Me gustaría que hablaseis un poco más porque seguramente los amigos han escuchado y les gustaría saber un poco más. Este versículo puede ser un poco confuso, pero sin duda alguna es una confirmación de lo que muy bien dijo Claudia. El incienso siempre fue una imagen, una figura de las oraciones que eran entregadas al Señor. Por tanto, cuando eran quemados y subía el humo, decían que eran llevados a la presencia de Dios todas las peticiones de oración, simbólicamente todas las peticiones que tenían. Por tanto, este ángel toma el incensario y lo llena del fuego del altar. El fuego también siempre fue simbólicamente una imagen del juicio de Dios, fue una imagen de que Él cumplía sus promesas. Entonces, en ese momento, cuando Él lo llena de fuego al altar y después lo echa a la tierra, lo arroja a la tierra, perdón, pues simbólicamente lo que está tratando de decirnos es que Dios responde nuestras oraciones. El fuego también se ha interpretado como ese momento del final, en el que va a llegar un momento donde Cristo cerrará ese tiempo de gracia, pero en este momento simplemente está diciendo, oye, han llegado las oraciones, ahora voy a responder. Realmente quiero responder a cada uno de vosotros, quiero estar en medio de vosotros y sobre todo va a llegar un momento donde hay un juicio y justicia por tanto todo eso. Dios nos va a contestar nuestras oraciones y va a llegar un momento donde habrá un juicio sobre todo lo que ha acontecido en este mundo, todo el dolor, todo el sufrimiento, y va a ser señalado un culpable de todo esto, que si nosotros nos acercamos a Cristo Jesús, nosotros en este juicio saldremos ilesos, saldremos vencedores, y se señalará al gran enemigo de Dios, a esa persona que lo señaló como por ser injusto, por no tener un buen gobierno. Va a ser señalado Satanás, este enemigo que
que nos lleva y que ha llevado este mundo a una desdicha y a una tristeza absoluta. Las trompetas eran una parte importante en la vida diaria del Israel antiguo. El pueblo generalmente relacionaba su sonido con el culto del templo. Bueno, entre otras cosas. ¿Cuál es el propósito de las trompetas ahí en Apocalipsis y qué relación tienen con las 7 iglesias y los 7 sellos? El sonido de las trompetas iba atado de la mano a las oraciones, porque las oraciones eran lo que el pueblo de Dios podía expresar como apartenencia a este Dios, ¿no? Y entendemos que Dios recordaba, no porque se olvidaba, recordaba el pacto que hizo con Abraham. Las trompetas realmente unen al pueblo de Dios porque representan un sonido de oración, representa un sonido de acercamiento, de preparación, de estar en guardia, porque de tu lado anda Dios y tú eres un servidor de Dios. Nos une realmente este símbolo de la trompeta a lo largo de toda la historia de la humanidad. Hemos visto que siempre ha acompañado a su pueblo. Y en este contexto nosotros podemos recordar en antiguos programas que invitamos a nuestros amigos a buscarlos. Cuando vimos al principio Apocalipsis 1, cuando vemos a ese hombre caminar por los 7 candeleros, entre los 7 candeleros, pues se identifica que es Jesús mismo, ¿no? Que es Jesús el que está en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. Las 7 iglesias, como los 7 sellos, se descubre cómo tiene una gran relación de cómo el Señor identifica en la historia diferentes momentos, cómo aconseja, cómo advierte también de diferentes cuestiones. ¿Y qué tiene de relación con las 7 trompetas? Bueno, que el Señor reconoce que el Señor está al control del tiempo, que el Señor nos acompaña a lo largo de los años y sobre todo que conoce a su iglesia, que en ningún momento se ha olvidado de nosotros o se ha apartado, sino que siempre ha estado ahí amándonos y actuando, a veces a pesar de nosotros, a pesar de que nosotros hagamos lo que la humanidad ha hecho, otra cosa muy alejada de su voluntad, el Señor siempre ha estado ahí, advirtiéndonos, quedando con nosotros y sobre todo, pues aconsejándonos, ¿no? Más que nada para volvernos hacia Él. Eso es el patrón que siguen estas 3 número 7, ¿no? Que hemos estado viendo, que el Señor está con nosotros, que nos quiere, que nos cuida, que nos ama y sobre todo que cada vez nos trata de llamar la atención con consejos, con amor, con cariño y todo eso para poder llamar a ese reencuentro que deberíamos de tener con Él. Muy interesante es que la trompeta la utiliza también para el tiempo final, para aquellos que dormirán en Cristo. Si abrimos nuestras Biblias en la primera carta de Tesalonicenses, el capítulo 4, ahí leeremos porque dice, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Las trompetas para el cristiano y para el pueblo de Dios realmente tienen un significado importante. La 6ª trompeta nos lleva al tiempo del fin. Antes de que suene la 7ª, se inserta una especie de interludio que explica la tarea y la experiencia del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Cuando el ángel, que es Cristo mismo, declara allí en Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, ¿verdad? El tiempo no será más. ¿Qué quiere decir exactamente? La 6ª trompeta pues tiene un gran mensaje, por supuesto no vamos a poder leerlo por motivos de tiempo, pero sí me gustaría leer muy bien este versículo que acabas de mencionar y dice, entonces empiezo desde el 5, entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, creador del cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto hay en él, que el tiempo no será más. Es una promesa que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos hacia Él afligidos y le decimos, Señor, mira, ve todo el sufrimiento que está pasando en esta tierra. Y nosotros en oración le confesamos nuestra tristeza por todo lo que está pasando. El Señor nos promete con esta frase
el tiempo no será más. Va a llegar un momento donde esto va a terminar. Yo vengo pronto y vendré como la séptima trompeta. Mi reino se restablecerá y tendremos un reino de paz, de armonía, de amor. Y nos repite una y otra vez, el tiempo no será más. Ese es el mensaje que nos tenemos que dar de este momento. Eso es lo que simboliza, es decir, el Señor te está prometiendo que ante la injusticia de este mundo, ante tanta desgracia, te dice, no te preocupes, esto es pasajero. Y como nos dice 2 Corintios 4, todo esto, toda esta momentánea tribulación no tiene comparación alguna de la gloria eterna que vamos a recibir por medio de Cristo Jesús. Porque el tiempo no será más, porque esto va a acabar muy pronto y vendrá su reino a restablecerse aquí y podremos vivir con Él eternamente. Es maravilloso, ¿verdad? Que un día ya Jesús diga, el tiempo no será más, ya. Que venga a buscarnos. En Apocalipsis capítulo 10, el versículo 8, a partir del 8 hasta el 11, ¿verdad? Vemos que se le dice al apóstol Juan que coma un librito. Juan lo come y le resulta amargo. ¿De qué está tratando aquí Apocalipsis 10? ¿Qué significa todo eso que aparece? Vamos a leer en Apocalipsis 10, el versículo 8. La voz que oí del cielo me habló otra vez y me dijo, ve, toma el librito abierto de mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel y le pedí que me diese el librito. Y él me dijo, toma, cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero amargará tu estómago. Entonces tomé el libro de mano del ángel y lo comí. Y en mi boca fue dulce como la miel, pero después que lo comí amargó mi estómago. Y él me dijo, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entendemos que el Evangelio, realmente el librito era la salvación, nuestra salvación. Lo que escribía en este librito era la historia de nuestra salvación, ¿no? El Evangelio es muy dulce cuando se recibe, pero puede llegar a ser muy amargo cuando está rechazado o cuando la gente se opone. Para el que lo recibe, lo nota dulce, pero cuando está rechazado al llevarlo, te quedas con un sabor muy amargo porque te da pena por la oportunidad que se pierde las personas que tienes delante, ¿no? Y entonces Juan, en esta escena, entendemos que representa al pueblo remanente, que aunque haya un chasco, aunque haya algo que no ha funcionado bien, tienes que volver a predicar. Y aquí todo este episodio, si lo podemos transportar en el tiempo, tiene que ver con el tiempo de Daniel, cuando en el capítulo 7, cuando se dijo que se pueden entender mal algunas cosas y que tenemos que volver a tomar el estudio y entenderlo más profundamente. Realmente Juan representa a este pueblo remanente, nos representa a nosotros porque tenemos que volver a llevar el Evangelio, pero tal como lo hemos entendido después de un estudio más profundizado. Como bien dijo Claudia, esto representa el Evangelio. En la Biblia, comer era interiorizar el mensaje. Entonces, cuando uno se interioriza el mensaje, es como Daniel, cuando le fue revelado todas las cosas, fue dulce a la boca, pero después fue amargo al saber la profecía de los 2300 años. Y lo mismo le pasó a los pioneros de la iglesia adventista, cuando profundizaron en las profecías y sin duda alguna descubrieron que Cristo, ellos en su interpretación, que Cristo venía pronto. Después de 1844, en su interpretación de la profecía de 2300, pues se dieron cuenta que no lo era así y tuvieron ese gran chasco, fue amargo su experiencia con el mensaje bíblico, pero sin duda alguna, pues probablemente el Señor les reveló por medio de una visión a ellos que no habían entendido el mensaje que les quería decir la profecía, sino que era ese momento donde Cristo pasaba a ministrar en el lugar santísimo para expiar, para santificar y purificar el santuario de nuestros pecados. Entonces,
es importante que entendamos esto, ¿no? Que a veces el Evangelio tenemos que interiorizarlo, que a veces es dulce, pero también es amargo porque nos habla de un compromiso. Y ese es el mensaje principal, ¿no? Ese compromiso. ¿Qué vamos a hacer nosotros con el mensaje bíblico? Y nuestra experiencia en el Evangelio a veces puede ser un poco amarga, pero debemos de comprometernos porque sin duda alguna va a ser dulce por la eternidad lo que vamos a recibir al ser fieles a la palabra de Dios. Poco después a Juan se le ordena que mida el templo, el altar, los alrededores. ¿Cómo entendemos este pasaje? Este pasaje lo debemos entender muy sencillamente. Cuando Juan se le pide medir, pues simplemente lo que tratan de decir es que en ese momento va a ser todo perfecto, ¿no? Todo va a estar muy bien cuadrado, que nuestra adoración, todo va a estar establecido en paz y en un orden diferente al que está en este momento, que es de caos. Ese momento va a llegar un momento donde como humanidad estaremos con nuestro Dios unidos para siempre y estaremos en una relación perfecta. Y bueno, como nos queda muy poquito tiempo, me gustaría que hablases algo de los dos testigos que aparecen también aquí en el capítulo 10 de Apocalipsis. Ya entrando, digamos, en el capítulo 11, los dos testigos que aparecen. El pueblo de Dios está llamado para llevar un mensaje completo. Dos testigos ratifican la verdad. Entonces, las Escrituras contienen a estos dos testigos, el Nuevo y el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entendemos que no se pueden separar y que también detrás de las enseñanzas de Cristo y detrás de la palabra de Dios ha habido siempre un enemigo que ha intentado anular, romper, separar, vender una gracia barata o hacernos creer que no hace falta tener toda esta enseñanza, que es pesada. Esto era para los de antes, no es para los de hoy. Pero los testigos realmente representan la palabra de Dios, que será desde siempre y nos acompañará en la eternidad también, porque van de testigo. Y el mensaje es importantísimo, cómo esos dos testigos predican y profetizan sobre la verdad que es Cristo Jesús, la ratifican a Cristo, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y sobre todo el mensaje más importante es que viene pronto para salvarnos. De hecho, en el libro de Juan, el capítulo 14, se nos explica en el versículo 6, dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». No hay otra manera de llegar al cielo, de llegar en la presencia del Padre más que por Cristo. Y Cristo está revelado de estos dos testigos. Así que podemos confiar en las Escrituras, que son el camino que nos lleva hacia nuestro Salvador. Como Juan, a veces descubrimos que predicar el Evangelio puede ser una experiencia amarga. La gente, las personas, rechazan el mensaje y a veces incluso se burlan de los cristianos. Sin embargo, sabemos que el fin del tiempo está cada día un poco más cerca. Esa esperanza en Jesús es nuestro motor, debe ser nuestro motor. Y cada personaje bíblico que enfrentó pruebas por amor a Dios debe ser nuestra inspiración. Vamos ya, amigos, con el resumen del tema de hoy. Las trompetas responden a las oraciones de los santos, que piden juzgar a quienes los han perseguido. Los acontecimientos descritos en las trompetas es probable que caigan sobre los adversarios del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Necesitamos estudiar nuestras Biblias para estar preparados para ese tiempo final que no sabemos cuándo va a llegar. Las 7 trompetas de Apocalipsis es uno de los pasajes más curiosos y difíciles de interpretar de la Biblia. Los adventistas estudiosos de la palabra de Dios no han llegado a un acuerdo sobre su significado a lo largo de los años. Pero hay aspectos del pasaje que son razonablemente claros. Es nuestra responsabilidad para con Dios, para con nosotros mismos y además para con los demás, estudiar estos textos con oración. Hemos agotado ya el tiempo, queridos amigos. Sin embargo, os esperamos en el próximo programa Punto de Encuentro con la Biblia. Como siempre, os recordamos que si queréis estudiar la palabra de Dios, podéis escribirnos, podéis incluso solicitarnos una Biblia o un libro, el libro del conflicto de los siglos. Solamente tenéis que escribirnos y os lo haremos llegar.
escribid a hola@hotmedia.es. Que el Señor os bendiga. Nos vemos en el próximo punto de encuentro con la Biblia. La séptima trompeta señala la conclusión de la historia de esta tierra. Ha llegado la hora de que Dios revele su poder y su reinado. Este planeta rebelde, que ha estado bajo el dominio de Satanás durante miles de años, está a punto de volver a estar bajo el dominio y el gobierno de Dios. Fue después de la muerte de Cristo en la cruz y su ascensión al cielo que Cristo fue proclamado gobernante legítimo de la tierra. Aunque Satanás sigue causando todos los estragos posibles al saber que le queda poco tiempo. La séptima trompeta anuncia que se ha hecho frente a los poderes usurpadores y que este mundo finalmente ha quedado bajo el legítimo gobierno de Cristo. La séptima trompeta esboza el contenido del resto del libro. Primero, se airaron las naciones. Apocalipsis 12 al 14 describe a Satanás lleno de ira, quien con sus dos aliados, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra, prepara las naciones del mundo para luchar contra el pueblo de Dios. Segundo, tu ira ha venido. Dios responde a la ira de las naciones con las 7 últimas plagas, llamadas la ira de Dios. Tercero, el tiempo de juzgar a los muertos se describe en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Cuarto, y de dar ese galardón a tus siervos de Dios, se presenta en Apocalipsis 21 y 22. Y quinto, destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 19:2 declara que la Babilonia del tiempo del fin es juzgada porque destruyó la tierra. La destrucción de Satanás, sus huestes y sus dos aliados es el acto final del drama del gran conflicto. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.